Robótica impulsa la creatividad y la solución de problemas entre los costarricenses. En Perú, internacionalizan la investigación capacitando a especialistas. Un recorrido virtual por el arte rupestre de las cuevas del norte de Baja California Sur, en México, al alcance de un clic. Colección de carteles de Toulouse-Lautrec llega a Bellas Artes en la Ciudad de México. Y en esta emisión, les recomendamos ampliamente el tema que les tenemos preparado en nuestra sección de entrevista. Bienvenidos de nueva cuenta a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. Como siempre es un gusto saludarlos. Quédense aquí la siguiente media hora y recorramos las noticias en torno a la cultura, la educación, la tecnología, la salud y el medio ambiente en Iberoamérica. Empezamos. Una importante fundación en Costa Rica promueve el aprendizaje de la robótica como una forma de contribuir al desarrollo comunitario. Veamos la siguiente información. El proyecto de robótica y aprendizaje por diseño de la Fundación Omar Dengo de Costa Rica ha impulsado desde sus orígenes el intercambio y la publicación de experiencias que cada educador realiza con los grupos de estudiantes en los clubes y talleres de robótica. Los proyectos de robótica son coordinados desde la Fundación Omar Dengo en conjunto con el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica en el marco del Programa Nacional de Informática Educativa MEPFOD. El proyecto se inició en 1998 y beneficia a estudiantes de las escuelas públicas en primero y segundo ciclos de la enseñanza general básica y colegios públicos del tercer ciclo. Los grupos se involucran en el desarrollo de proyectos que simulan sitios o eventos cercanos a sus comunidades. El propósito educativo de esta experiencia es promover la creación de una generación de niñas y niños sensibilizados con el desarrollo actual de la ciencia y la tecnología y conscientes del potencial creativo y de aprendizaje que tienen. Ellos estudian procesos, eventos y sitios, luego los recrean y simulan haciendo uso de la robótica. En la enseñanza secundaria, el proyecto se llama Talleres de Solución Creativa con Robótica. Su propósito es involucrar a los jóvenes en el desarrollo de proyectos fundamentados en la detección, evaluación y solución de problemas de sus comunidades. Estas soluciones incluyen el diseño, la construcción y programación de prototipos de solución a los problemas investigados, utilizando las tecnologías digitales. Los resultados y productos realizados se dan a conocer a las comunidades en encuentros formales que los estudiantes y educadores organizan. Por otra parte, el proyecto Redes Móviles y cursos de robótica que se imparten en liceos rurales e indígenas impulsan a jóvenes con discapacidades cognitivas y de zonas rurales a buscar soluciones y obtener títulos universitarios. La gran mayoría de estos jóvenes nunca habían tocado un celular o una computadora, pero hoy reconocen que las tecnologías los ayudan a solucionar problemas y los motivan a estudiar, lo que se traduce en una experiencia enriquecedora que puede transformar su futuro. Cuando se trata de difundir el conocimiento no basta con tenerlo, hay que saber cómo hacerlo y de eso trata un nuevo programa implementado en Perú. A fin de fortalecer las habilidades comunicacionales de los investigadores y expandir la internacionalización de la labor de investigación que se realiza en Perú, el British Council, con el apoyo de la Embajada Británica y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, viene desarrollando el programa de habilidades comunicacionales Researcher Connect, que está a cargo de la destacada investigadora inglesa Jodie Nelson. La inauguración del programa, efectuada recientemente, estuvo a cargo del jefe de misión adjunto de la Embajada Británica, Dominic Williams, la presidente del CONCITEC, doctora Gisela Orjeda, y la directora del British Council Perú, Samantha Lanaway, quienes coincidieron en señalar que este programa es de vital importancia para afinar las habilidades blandas de los investigadores. El programa permitirá a los participantes adquirir técnicas de comunicación claves para conectarse mejor a nivel global, acceder a financiamiento nacional e internacional, difundir la investigación peruana y fortalecer el sistema de educación superior universitaria en el Perú.
La doctora Gisela Orjeda resaltó que este programa incluye diversos talleres que son esenciales para mejorar las habilidades comunicacionales y tener la posibilidad de hacer entender a los tomadores de decisiones sobre la importancia del trabajo que realizan. Por ejemplo, en el Concitec tendríamos una fuerza distinta si todas las universidades salieran a publicar artículos en los diarios, si se dieran charlas a más jóvenes para sensibilizarlos, si los investigadores dieran entrevistas a los medios de comunicación para contar cómo sus investigaciones impactan en los principales problemas del país, afirmó. Más de 50 investigadores peruanos, tanto de universidades públicas como privadas, serán capacitados a nivel nacional. Este programa de clase mundial abordará temas como redacción académica, presentaciones de alto impacto, colaboraciones académicas fructíferas, estilos de redacción, entre otros. Antes de ser considerados para la capacitación, los investigadores peruanos tuvieron que pasar el examen de inglés APTIS del British Council para medir y validar su nivel de inglés, ya que el taller se imparte íntegramente en este idioma. Cabe señalar que la doctora Jody Nelson cuenta con un doctorado en medios de comunicación y películas de la Universidad de Sussex en Brighton y es investigadora asociada del Centro de Investigación de Economía Creativa de la Universidad de Hertfordshire en Hatfield, Inglaterra. En el marco del convenio de colaboración firmado entre el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, y el Centro de Estudios Educativos, CEE, investigadores especializados en educación, realizaron del 4 al 8 de septiembre una visita de observación y evaluación en diversas comunidades de los municipios de Ocampo y Guasapares en el estado de Chihuahua, en México. A manera de programa piloto para el presente ciclo escolar 2016-2017, fue implementado el modelo educativo basado en la colaboración y el diálogo ABCD en 1.131 centros educativos comunitarios del CONAFE en territorio chihuahuense, al igual que en otras entidades federativas del país. ABCD se basa en el aprender a hacer y ser, tanto por parte de estudiantes, padres, madres de familia, comunidad y figura educativa, al crear una red de tutoría, explicó el delegado federal de CONAFE, Felipe González Bermúdez. La finalidad de haber aplicado este modelo es que la educación de calidad sea accesible a toda la población para un desarrollo integral, donde las características del Consejo permiten llegar a comunidades marginadas y con rezago educativo, establecidas en el área rural e indígena de la entidad, informó González Bermúdez. Bajo este esquema, la investigación de los especialistas tuvo como objetivo principal el estudio exploratorio sobre el uso e implementación de las unidades de aprendizaje autónomo en las aulas, que permita reforzar el uso didáctico de los programas de estudio centrado en la tutoría personalizada, señaló el funcionario federal. De esta manera, se buscará dar continuidad al proceso de mejora de la práctica académica y materiales educativos en los 63 municipios de Chihuahua donde se aplica dicho modelo, así como en el resto de entidades del país donde se ha puesto en marcha. Uno de los principales representantes de la arquitectura latinoamericana contemporánea fue el colombiano Rogelio Salmona. Conozcamos un poco acerca de él y su obra. Rogelio Salmona fue un destacado arquitecto colombiano, máximo exponente de la corriente nacional, que forjó un estilo propio que conjuga los avances de la arquitectura internacional con los rasgos propios de la cultura colombiana. Luego de trabajar 9 años en París, Francia, y de colaborar en el proyecto de la sede de la UNESCO en esa ciudad, en 1958 volvió a su país natal para trabajar en Bogotá, la capital. Su obra refleja la preocupación por la función social de la arquitectura y el respeto por las necesidades concretas del individuo, sin sacrificar la vanguardia y las técnicas constructivas autónomas. El material de sus construcciones es definido por el lugar en el que éstas se ubican, aunque también destaca por su uso del agua como elemento conector mediante canales, espejos de agua, piscinas y estanques. Su trabajo fue reconocido ampliamente, siendo el Premio Nacional de Arquitectura de Colombia, que recibió en 1986, uno de los más destacados. Rogelio Salmona falleció el 3 de octubre de 2007 en Bogotá.
Una nueva forma de conocer y apreciar parte del arte rupestre que se conserva en México es a través del proyecto que refiere la siguiente nota. Un paseo virtual por diversos sitios del arte rupestre en Baja California Sur es lo que se podrá apreciar a través de la navegación por Senda Rupestre, Inmersión al Arte Rupestre de Baja California Sur, proyecto interactivo presentado en la Galería de Arte Carlos Olachea. Christopher Amador Cervantes, director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, manifestó que la experiencia virtual permitirá a los usuarios de cualquier parte del mundo tener la experiencia en las cuevas que se encuentran al norte de esta península mexicana, como La Pintada, Las Flechas, San Borjita, entre otras. Exige una experiencia activa y cada quien toma su senda. Puedes ver la pintura rupestre desde el arroyo, abajo o desde afuera de la cueva con el diferencial de la luz. Realmente la experiencia te da en los ojos la resolución de lo que es ver lo mismo adentro de una cueva, a mitad, a boca de cueva o fuera de ella, desde un helicóptero, digamos, o metros y metros abajo, desde todos los ángulos posibles que le puedan importar a un cineasta o un fotógrafo artístico profesional, explicó. Esta plataforma, que es totalmente compatible con cualquier dispositivo electrónico, profundizó el directivo, permitirá no solo explorar las cuevas, sino tener una experiencia más plural, porque al ser esférica podrá ubicar al espectador al centro de la pupila y enfrentarlo a todo el conjunto de imágenes y estímulos que dan cuenta del desarrollo de los individuos a través de la soledad, sus preocupaciones filosóficas interiores, sus miedos y cómo defendieron su memoria a través de la pintura sobre los lienzos de piedra. La navegación no es más compleja que un juego de tablet, de los que usan los niños a partir de los 5 años, ya que los técnicos han volcado su experiencia para hacer la manipulación lo más orgánica posible, con una lógica de operación muy amigable y generosa, y puede ser tan rico como la curiosidad quiera, porque está complementada con diversos artículos de los investigadores más experimentados en el tema, recalcó. Entre los colaboradores expertos se encuentran las voces de quienes han administrado los museos de sitio, delegados del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, directores y exdirectores del Museo de Antropología e Historia, así como un marco conceptual respaldado por serios estudios de María Teresa Uriarte, coordinadora de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, así como del cuerpo académico del Doctorado de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Con una inversión de 299,000 pesos por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República y de los ayuntamientos de la zona norte, fue como a través de la propuesta y coordinación de Aníbal Angulo Cosío, fundador del Instituto de Cultura del Estado, y del físico y fotógrafo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Luis Erascani López, se concretó este proyecto, cuya duración fue de julio a diciembre de 2015. Estamos hablando de que la construcción de esta plataforma, aparte de los permisos, el pago de la nube y estar colgados con máxima velocidad, más que videos per se, son una secuencia numerosa de fotografías profesionales que estuvieron a cargo de artistas que fueron guiados por los rancheros para buscar los sonidos e incluso los registros de luz necesarias durante todo un semestre. Fue un trabajo de 6 meses de estar en la sierra para tomar las coloraturas que dan los 6 meses más calurosos del año, detalló Christopher Amador. El público en general ya puede ingresar a partir de cualquier buscador como Senda Rupestre, donde encontrará la liga que los dirigirá a la experiencia interactiva, o bien a través de la página del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Amigos, es un gusto darles la bienvenida nuevamente aquí en Claqueta, el espacio de Horizonte Iberoamericano donde estaremos viendo el cine desde sus distintos ángulos. El tema de hoy son los medios audiovisuales y el conocimiento, los cuales han sido fundamentales para el desarrollo humano. Para hablar al respecto, nos visita el doctor Miquel Francés, profesor titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia, España, quien suma más de 30 años de experiencia en fotografía y edición. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Me gustaría comenzar con una pregunta fundamental que es, ¿cuál es el papel de los medios audiovisuales en la sociedad? Los medios audiovisuales en la sociedad contemporánea, en el momento actual, y ya desde mitad del siglo pasado, están jugando un papel importante.
tienen un papel de comunicación corporativa muy importante en el mundo. Si nos fijamos, aquellas naciones, aquellas áreas culturales potentes, justamente se han consolidado porque las industrias culturales y las industrias audiovisuales han estado muy en primer plano. Caso de Estados Unidos, naciones europeas, Occidente, Inglaterra, etcétera, su aparataje y su puesta en escena en la geopolítica mundial pasa indudablemente por la comunicación. Doctor, ya más específicamente, ¿qué lugar ocupa el cine dentro de toda la actividad productiva en el ramo audiovisual? Bueno, el cine es la madre del cine es la fotografía, por ese orden, y la industria audiovisual contemporánea, la digitalización, ha evolucionado en nuevas tecnologías que nos alejan del flujo analógico y producción cinematográfica, pero la forma de contar historias, la forma de narrar, la forma de hacer cine, gran formato, grandes relatos, no ha variado sustancialmente. En ese sentido, el cine está ahí, es importante, pero el cine de aquella edad de oro, en donde los contenidos eran muy importantes, en donde la televisión era emergente y no existía, ya no estamos en esa época. Hoy la televisión, la pantalla pequeña o mediana y las otras muchas pantallas están en juego. Por lo tanto, el cine está en ese proceso de evolución que tendrá que adaptarse, tendrá que adaptar temas, temáticas, formatos, salas, exhibiciones. El cine está replanteándose formas y narrativas. El cine también se serializa contemporáneamente, cosa que antes no se hacía. Se graban 7 películas, ¿no?, del Señor de los Anillos en unos territorios lejanos y después van pasándose, ¿no? ¿A dónde considera usted que va la nueva forma de hacer cine, las nuevas plataformas, nuevo proceso, la logística de hacer cine? Estamos en ese proceso en donde tal vez los cineastas han sido los más resistentes a la digitalización. ¿Por qué? Porque había mucha especialización, mucha forma concreta, equipos de rodaje, etcétera, etcétera, que tenían unas pautas y que tenían unas rutinas, y esas rutinas han tenido que cambiarse y están cambiándose poco a poco. En cuanto a narrativas, yo creo que las narrativas en el cine sí cambian, pero sobre todo donde están cambiando es en las pantallas menores, televisión, iPhones, smarts, etcétera. Ahí sí estamos en una pléyade, en una eclosión de nuevos formatos, de nuevas estrategias narrativas. Sí, me habló de esta visión romántica que a veces tienen los propios directores al hacer cine, ¿no? Muchos se rehúsan a entrar en estas nuevas dinámicas de tecnología, pero ¿cómo ha afectado entonces el lenguaje cinematográfico los nuevos avances tecnológicos? Este proceso es un proceso que no ocurre nunca de la noche a la mañana, es un proceso lento, es un proceso que en función del nuevo tratamiento narrativo y los resultados en cuanto a público, en cuanto a tecnologías, en cuanto tal, en la medida de que eso tiene beneficios, estas narrativas se cambian. Y eso es una construcción permanente, es decir, las narrativas no se hacen de la noche a la mañana, las narrativas implican cambios sociales, formas de vida, la geopolítica del mundo, las formas de ser, etcétera, etcétera, porque las narrativas son mucho más cosas que la tecnología. No solo evolucionan por un cambio tecnológico, evolucionan por cambios sociales. ¿Cómo estos avances tecnológicos han influenciado, han cambiado la forma de investigar, de proliferar el conocimiento? ¿Qué cambios ha visto usted en esta forma de producir conocimiento? Estamos siempre en una transición permanente con las tecnologías. Las tecnologías nos llevan a unos cambios obligatorios en la forma de construir las historias, los relatos y narrarlos, y por otra parte también el cambio social, como te decía antes, nos lleva también a hacer las cosas de otra manera. ¿Qué duda cabe que ha influido? Las aulas virtuales en las universidades no existían hace 10 años. Sí. Ahora prácticamente todas las universidades tenemos unos dispositivos, unos sets o unos mini sets en donde los profesores comunican y es importante estar conectados a la red. Eso nos ha obligado a realizar toda una serie de formatos también en el ámbito educativo. Aquellos formatos que eran videogramas de enseñanza o aquellos formatos que eran como aquellos documentales de la televisión, ladrillos, indigeribles, hoy no los vemos. Y eso
qué duda cabe, ha cambiado aquello que decíamos televisión educativa. La televisión educativa era difícil, adormía, podía ser una siesta. Yo creo que eso en gran medida está cambiando, tenemos muchas herramientas, el profesor es actante más de este proceso. Ahora mismo cuando construimos relatos de este tipo, enseñanza a distancia y demás, el profesor está controlando una cámara, otra cámara, enseñando una diapositiva, entrando un vídeo, lo están viendo a distancia de un continente a otro y él es parte. ¿Cuáles son las características que debe tener un profesional que en estos tiempos quiera producir en medios audiovisuales? Porque habló de las formas de contar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ya muy puntualmente las características que debe tener un profesional de este rubro? Bien, los profesionales, los perfiles profesionales del ayer y de hoy son diferentes. Bueno, en las formas sí son diferentes, en el contenido y en la profundidad y el calado no son tan diferentes, porque antes los perfiles tenían pocos vasos comunicantes, eran poco transversales. Hoy los perfiles profesionales cada vez más tienen que ser más transversales. Una persona tiene que saber más cosas. Tendré que saber filmar, tendré que saber la estructura narrativa que va antes y después, tendré que saber más cosas, cómo componer el plano para después poner grafismos, que utilizamos muchos grafismos, tendré que saber, por lo tanto, algo de composición y nuevos efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Si estamos en la vía técnica. Y si estamos en la vía más de contenidos, periodista, realizador, director, también deberá de controlar una amalgama que antes iba en tres profesiones por separado. Estaríamos hablando entonces que la oferta académica necesariamente debe de tener como prioridad la convergencia de conocimiento de diferentes áreas. Debe tener en cuenta esa convergencia de contenidos. Los profesionales no son unidireccionales y son multidireccionales cada vez más, y después hay que introducir dos conceptos claves. La academia estaba aislada en pedestales y en urnas de cristal afuera de lo que es la industria. Cada vez más la academia debe de estar interconectada a la industria. No cabe duda que es muy importante que cada vez más, y en concreto en estas áreas, las enseñanzas no sean reactivas, sino que sean proactivas. Es decir, nosotros tenemos que convivir en lo que va a ser después la industria. Todo eso ordenado en un plan de estudios, tal, y los estudios deberán de ser más flexibles. Por lo tanto, debemos de estar muy abiertos. ¿Esto quiere decir que todos los días estaremos cambiando el programa? No, pero que de duda cabe que seremos porosos a las innovaciones y a lo nuevo. La digitalización para usted, doctor, ¿cómo le ha servido para preservar el conocimiento? Tenemos que utilizar la digitalización para ser más versátiles en el trabajo productivo y creativo. Eso quiere decir que debemos de utilizar aquellos medios más livianos en función del formato que vayamos a desarrollar o el relato que vayamos a desarrollar y tener el máximo posible de información en nuestras manos. Debemos de utilizar todos estos recursos tecnológicos para el bien y el uso del flujo creativo y del flujo productivo. En definitiva, para enriquecer el producto y el contenido final. Muy bien. Doctor, ya para finalizar ahora sí la última pregunta, ¿a dónde ve usted que se dirige la producción audiovisual? La producción audiovisual de hoy en día es para muchas pantallas diferentes. Por lo tanto, cada vez más la producción audiovisual debe adoptar desde la génesis de la idea, pasando por el proceso productivo y la difusión, en el sentido que va a ser multidifusión, en multiformato y en multipantalla. Un contenido transmedia en donde lo vemos en linealidad, una historia de un documental, pero al mismo tiempo nosotros podremos parar la narración, ir a un botón rojo de un Smart TV y podremos ver todas las investigaciones que se han hecho al respecto o las entrevistas de ese documental. Podremos alimentar desde fuera, aportando a ese relato, nosotros como usuarios o prousuarios, porque hasta ahora existía audiencia, después público, ahora ya existen usuarios que intervienen incluso en el proceso creativo. Por lo tanto, en ese sentido es donde va la producción audiovisual. Una producción audiovisual que intenta enriquecer esos contenidos audiovisuales haciendo uso de las tecnologías y haciendo uso
de una sociedad que también ha evolucionado y sobre todo de un segmento de población joven que ya no consume linealmente y que lo hace de manera no lineal y cuando quiere y a partir de unos medios muy determinados. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Continuamos. Para los aficionados y profesionales del diseño gráfico, una excelente recomendación es esta muestra que se presenta en la Ciudad de México, sobre uno de los grandes exponentes de la expresión gráfica. Veamos la siguiente nota. La vida nocturna parisina del siglo XIX, vista desde los ojos de Henry Toulouse-Lautrec, así como su fascinación por las mujeres y el arte japonés, ya pueden ser apreciadas en la Ciudad de México en una exposición que permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre en el Museo del Palacio de Bellas Artes. El París de Toulouse-Lautrec, impresos y carteles del MoMA, reúne 124 piezas entre dibujos, fotografías, litografías y filmes realizados por el artista francés. La muestra que en meses anteriores se exhibió en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, recinto en donde actualmente se resguarda parte del acervo del creador francés, llega al país después de 72 años de que las obras de Toulouse-Lautrec no se exhibían en México. Observador incansable, Toulouse-Lautrec realizó en su obra gráfica la crónica de París de la bella época y de sus placeres con un lenguaje plástico original y expresivo. Ilustró ampliamente la efervescencia festiva de los salones de baile y los cafés y también momentos íntimos de los personajes marginados del barrio de Montmartre, con quienes el artista se sentía identificado, señaló María Cristina García Cepeda, directora general de Limba. Dividida en 6 ejes temáticos, la exposición reúne los carteles más famosos de Toulouse-Lautrec hechos durante los años álgidos de su trayectoria artística, como es el caso del cartel Moulin Rouge, La Goulet, de 1891, el cual se exhibe por primera vez, ya que es una reciente adquisición del MoMA. Christian Rathemeyer, curador asociado en el Departamento de Dibujos y Grabados del MoMA, explicó que la mayoría de las obras expuestas llegaron al Museo Neoyorquino por una donación en 1940, y ahora los mexicanos conocerán los lugares parisinos donde Toulouse-Lautrec aprendió el oficio de impresor. Las visitas nocturnas que hacía a bares y teatros, así como los rostros de bohemios, artistas y prostitutas del barrio Montmartre que eternizó en sus litografías. Pocas veces uno se encuentra con momentos en la historia tan icónicos como la Belle Époque en París. Creo que el mejor representante y más importante de ese tiempo es Toulouse-Lautrec. Verán representados a sus amigos, los círculos creativos que él frecuentaba y otro tipo de trabajo como las portadas que elaboró para algunas revistas de críticas literarias, comentó. Todas las obras que están en la exposición, añade Rathemeyer, son litografías que en el siglo XIX representaron un medio moderno e innovador que impulsó Toulouse-Lautrec. Abrazó esta técnica con mucha naturalidad. Supo convertir su arte en diversos medios de impresión a través de la litografía. Además, dijo que todos los personajes representados en los carteles fueron amigos, amantes o colegas del artista. Por ello, la forma en que están plasmados transmiten humor, sinceridad e intimidad. Para conocer todo lo que encierra el desierto mexicano, nada mejor que el Museo del Desierto, un impactante recinto al que echaremos un vistazo en nuestro siguiente collage. Es tiempo de despedirnos de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Horizonte Iberoamericano. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla.
También envíen sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizontiiberoamericano@ilce.edu.mx. Es muy importante para nosotros. Y los invitamos a que nos vean en la próxima emisión. Se despide de ustedes José Lagunes. Hasta entonces.